Sean bienvenidos, y antes de empezar vuelvo a hacer la intro por lo que pasó en el capítulo, y ahora entiendo por qué no querían subir esto. Igual lo subiremos ya que no queremos dejar algo a medias, pero desde ya vamos avisando que esto solo escalará a mayores y si bien es solo un audio, nosotros solo damos el aviso por si acaso, en fin esperamos que lo disfruten. Comando total por EPSI 110. Capítulo 39. Algunos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Tsukiko continuó rascándose el cuello, rebobinando y reproduciendo la escena, por sexta vez consecutiva, observando con qué facilidad Izuku había levantado a la mujer de cabello púrpura y la había dejado inconsciente con un simple apretón. Sus ojos tenían un brillo desencajado mientras repetía el clip una y otra vez. Ese tramposo. Siseó, tocando accidentalmente con el meñique el control remoto que tenía en las manos, haciéndolo desintegrarse en polvo. Te mataré, igual que mataré a Olmigt. Kurohige suspiró y continuó limpiando los vasos en el mostrador. Izuku jadeó mientras volvía a sentarse en su lugar, observando a Ochako y Katsumi dirigirse al ring, los tres en diversos estados de desaliño. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual y esperaba que nadie lo notara mientras cruzaba los brazos, mirando el ring. Ni Ochako ni Katsumi se movieron incluso cuando Midnight comenzó el combate, ambos continuaron midiéndose entre sí desde los dos lados. Momo se frotó la barbilla a su lado. ¿Quién crees que ganará? Izuku no tenía respuesta, así que se encogió de hombros. La verdad, ni idea. Mina aprovechó ese momento para atacar, inclinándose desde los asientos detrás de él para llegar a su lado. ¿No te decides por uno de los dos? Izuku se quedó paralizado al ver lo cerca que estaban sus labios de su oído, lo que le provocó un escalofrío delicioso. Mina. Se inclinó aún más hacia adelante, sus pechos presionando contra sus anchos hombros mientras reía a su lado. ¿Qué pasa, Izuku? Su mano se posó en su cabeza, buscando un punto de apoyo. Tú también estás despeinado. ¿Qué pasó ahí atrás? La multitud explotó cuando Katsumi y Ochako se abalanzaron uno sobre el otro, lo que hizo que Izuku se sobresaltara en estado de shock. Mina no pudo seguir el movimiento, y con el cambio repentino se tambaleó hacia adelante, logrando agarrar la camisa de Izuku en el último momento en un intento desesperado por estabilizarse. Solo para que su impulso sellara su destino. Ella se dio la vuelta hacia adelante y aterrizó en su regazo. Momo empezó a tener un ataque de tos. Izuku parpadeó ante el peso repentino añadido a su regazo, y Mina abrió lentamente los ojos después de notar que ella no había caído de cara sobre su entrepierna. Supongo que cuando la vida te da limones... Ella forzó una risita, moviendo un poco las caderas para acomodarse en su nuevo asiento, apretando la espalda contra su pecho. Bueno, conseguí el mejor asiento del estadio. Izuku no podía ver su rostro desde su posición, pero Momo podía ver cómo se estaba poniendo morado el rostro de Mina. Izuku parecía que estaba a punto de protestar, pero entonces el combate empezó a ponerse intenso. Ochako utilizó las nubes de polvo que generaban las explosiones de Katsumi como una cortina de humo para acercarse para atacar. La parte avergonzada de la mente de Izuku se apagó y cruzó los brazos mientras volvía a analizar. Bueno, se habría cruzado de brazos si Mina no hubiera estado allí. Parecía que no se dio cuenta de que estaba abrazando a Mina mientras continuaba viendo el partido. Mina alcanzó un nuevo tono de púrpura que la humanidad no había visto antes mientras contemplaba lo bien que sus brazos la rodeaban. Ochako respiró hondo y se apartó del sonido y la fuerza de otra explosión ciega en el humo, aferrando con fuerza un trozo ingrávido de escombros, del tamaño de la mitad de su torso. Escuchando los pisotones y las maldiciones, se agachó para saltar. Honestamente, su pulso había estado acelerado al ingresar al campo, tanto por la adrenalina de la próxima pelea. Y la intensidad de su suerte. Considerando la pelea hasta el momento, Katsumi estaba igual de nerviosa que ella. Probablemente más, si el hecho de haber arrasado un tercio de la arena en los primeros 5 segundos era un indicio. Mientras Ochako se abalanzaba, su brazo retrocedió y azotó la roca hacia adelante tan rápido como pudo. El sonido de maldiciones y la presión de otra explosión pasando junto a ella hicieron que su pulso se disparara. Retrocedió en silencio, golpeando con las manos el suelo de escombros destrozados, mientras su estómago protestaba con náuseas, haciéndose un nudo al abusar de su don.
Solo un poquito más, solo un poquito más. La sonrisa de Miruko ante la maldita y emocionante pelea se agrió y luego se disipó cuando un desagradable grupo de débiles comenzó a charlar nuevamente, quejándose de lo unilateral que era la batalla. Sobre cómo ya estaba decidido y Katsumi solo estaba atormentando a la otra chica, y fue casi un abuso que la pelea continuara. Cuando estaba a punto de hablar, Inko intervino. No lo sé personalmente, pero ¿acaso superar las adversidades no es parte del trabajo de un héroe? Su tono era sereno, pero con un cierto tono escalofriante que hizo que todos los que lo escuchaban guardaran silencio rápidamente, con un sudor frío corriéndoles por el cuello. Ahora es mejor cuando hay más silencio, ¿no, Yagi-san? La mujer desgarbada asintió en silencio. Katsumi gruñó furiosa. El humo y las constantes rocas que lo atravesaban eran molestas, pero maldita sea, eran buenas distracciones. Su golpe inicial fue tan fuerte que también le jugó en contra. El zumbido constante ya se estaba desvaneciendo, y el humo comenzaba a dispersarse lentamente por el resto de la arena. Vamos, ¿dónde estás? Un borrón de movimiento. Ella se giró, sus reflejos tomaron el control mientras sus brazos se levantaban y se preparaban. Comenzó a disparar contra... ¿Camisa flotante y roca? Sus ojos se abrieron de par en par y el vello de su nuca se erizó alarmado. Una maldición escapó de sus labios mientras cambiaba de objetivo, doblando el brazo y sudando como un rayo para caer a su lado. El impacto la lanzó hacia atrás y a un lado, pero también alejó el humo tras ella por un instante, revelando un rostro decidido y brazos extendidos, mientras Ochako salía despedido hacia el humo. Una distracción para acercarse. Nada mal, cara redonda. Mientras Ochako rodaba y caía al suelo, Katsumi se levantó con los brazos hacia atrás y una amplia sonrisa. No fue suficientemente rápido, Uraraka. Avanzó, provocando otra explosión que impactó contra el suelo, enviando una oleada de metralla al humo, mientras sus ojos y oídos se movían rápidamente para encontrar a su objetivo. Un sonido cambiante de escombros llegó a sus oídos. Ahí estás. Ella levantó el brazo, preparándose, planeando usar su explosión más fuerte cuando el pensamiento la golpeó. No es tan fuerte. Pero quizás sí afecta a una zona más amplia. Ella se movió, presionando con un pulgar su palma y bajando por su muñeca mientras apuntaba hacia abajo. Oyo Point. La explosión fue diferente, una ráfaga curva generalizada que barrió el humo, despejando el área a su alrededor por un momento y disparando la metralla y el daño cercanos al aire mientras pasaba. La explosión disipó el humo a su alrededor y reveló que Katsumi había sido conducida lentamente hacia un costado de la ahora devastada arena, con la línea de fuera de límites a solo 2 metros detrás de ella, y que frente a ella, con la camiseta humeante y rota y con los brazos ampollados por el calor y el impacto, llorando sangre de varias líneas marcadas por la metralla, estaba Ochako. Honestamente, Katsumi se sentía fatal ahora mismo. Ochako la estaba llevando al límite, la había seguido, la había presionado y la había acosado durante casi 5 minutos. Podía oír vagamente a los locutores gritando algo, pero con la sangre latiendo a mil y los oídos zumbando, no le importó. Maldita sea, Uraraka. Eres impresionante. Pero ahora que se ha ido el humo, terminemos con esto. Ochako resopló, y sus ojos le recordaron a Katsumi las miradas que Izuku podía lanzarle por un segundo ante su intensidad. Tienes razón. Terminemos esto. Ella se lastimó. Su piel estaba teñida de rojo por las quemaduras superficiales que cada explosión le provocaba, su sangre goteaba de los numerosos raspones de la metralla que ahora cubrían su piel expuesta. Sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Su único consuelo era la fresca brisa primaveral besando su piel. Casi estaba agradecida de que partes de su camisa se hubieran quemado en los breves destellos de llamas que Katsumi producía con cada explosión. Aún así, le costaba ver con claridad. Las náuseas y el dolor de su don eran más intensos que nunca, incluso peores que el del examen de admisión. Nunca lo había mantenido activo tanto tiempo ni lo había usado con tantos objetos a la vez. Pero ella estaba lista. Un último intento. Gracias Bakugo, por venir a por mí con todo lo que tienes. Mike estaba teniendo problemas para anunciar exactamente lo que estaba sucediendo por temor a exponer la trampa que Ochako había preparado. En ese momento, ella no podía hacer más que reflexionar sobre su propia emoción, mientras el público continuaba abucheando a Katsumi. Aizawa tenía otros planes. Vimos suficiente, ella solo está jugando con ella como una villana. La protesta de la multitud fue la gota que derramó el vaso.
Aizawa agarró el micrófono con fuerza, incluso con las manos vendadas. ¿Quién dijo que está jugando con ella es profesional? ¿Cuántos años de servicio activo tiene? El manifestante perdió la voz ante el repentino regaño. No está jugando con ella. Se llama ser cuidadoso y no contenerse. Cualquier otra cosa sería una vergüenza para nuestro nombre, y peor aún, una sentencia de muerte en el campo. Mick colocó suavemente una palma sobre el hombro de la profesora furiosa, lo que la hizo empezar a calmarse. Ahora siéntate y observa la lucha de los verdaderos héroes. Como si esa fuera la señal, Ochako finalmente activó su trampa. Liberar. Por un breve momento, Katsumi estuvo confundida. Entonces el miedo surgió. Katsumi miró desesperadamente a su alrededor para ver qué había liberado. Había estado planeando todo este tiempo. ¿Dónde está? ¿Qué es? Ella vislumbró las sombras que caían hacia ella y levantó la cabeza de golpe hacia su origen. Bueno, joder. Sus brazos siguieron su vista y golpeó su otro pie hacia abajo, preparándose para el contragolpe que seguramente seguiría. Ella dejó escapar todo su poder. Los pedazos de escombros que caían se hicieron añicos y se convirtieron en polvo antes de que pudieran llegar a su alcance. La onda expansiva arrojó a Ochako a un lado y casi hizo que Midnight se deslizara de su podio. Ella dejó caer los brazos, jadeando ligeramente. Las glándulas sudoríparas están destrozadas, puede que pronto sufra un golpe de calor. Sus manos chispearon torpemente, sin siquiera hacer un ruido. Y me he quedado sin munición. El polvo se disipó, Ochako se levantó aturdida, jadeando tanto como ella. No es de extrañar que Deku la ame. En su cara se dibujó una sonrisa burlona. Ella puede seguir el ritmo de los mejores de nosotros. Sus miradas se encontraron. Ambos tenían peculiaridades que habían superado sus límites superiores, ambos sabían que el cuerpo del otro podría ceder ante ellos en cualquier segundo. La pelea aún no había terminado. Mierda. Murmuró Doi en el silencio de los asientos de 1A. Uraraka está llevando a Bakugoro al límite. Izuku giró la cabeza hacia ella, todavía en modo análisis. Mina, en su regazo, observaba la pelea atentamente, sonrojada. No consiguió el primer y segundo puesto por nada, Kaminari. Volvió a la pelea. A primera vista, podría no parecerlo. Pero ella es una de nuestras más fuertes en una pelea como esta. Ambos se atacaron entre sí con el objetivo de terminar la pelea. Fragmentos de piedra seguían lloviendo a su alrededor, y con un grito de dolor, Uraraka atrapó uno de los más grandes, casi la mitad de su tamaño, y lo empujó hacia adelante, impulsándolo como escudo para resistir la explosión de luz y sonido mientras Bakugou la atacaba de frente. La piedra se quebró con el primer golpe y se hizo añicos con el segundo, pero Uraraka simplemente se cubrió la cara con el brazo y arremetió. La lucha no para. Las potencias de la 1A se enfrentan cara a cara y de la explosión a la roca. Katsumi sonrió cuando el polvo y el humo del choque estallaron para revelar a Uraraka abalanzándose. Le dolían los brazos, le picaban las glándulas sudoríparas por el esfuerzo excesivo y respiraba agitadamente por la pura emoción del choque. Pero era más que una simple peculiaridad. Podía luchar sin ella si fuera necesario. Dio un paso adelante y respondió a la embestida de Uraraka con los brazos alzados. El golpe ciego que habría conectado fue despertado, Katsumi agachándose bajo las yemas de sus dedos mientras se tensaba, agachándose y lanzando su cuerpo en el movimiento. Desde su costado, un fuerte gancho de derecha voló hacia arriba y alrededor, golpeando la guardia de Uraraka con un estruendoso golpe de carne contra carne. La fuerza empujó a Uraraka hacia atrás y hacia un lado, donde rebotó en el suelo ante un murmullo y un gemido de la multitud. Vamos, cara redonda. ¿Eso es todo lo que tienes? Katsumi levantó el puño y se acercó, tratando de ver a través del último polvo y humo. Y allí yacía. Aún intentaba levantarse, pero su cuerpo ya no la escuchaba. Sus brazos temblorosos no tenían fuerza para impulsarla del suelo. Finalmente se rindió y se giró hacia un lado, jadeando pesadamente. Al darse cuenta, las rodillas de Katsumi cedieron mientras la adrenalina la abandonaba. Con una mano en la rodilla, se arrodilló, jadeando tan fuerte como Ochako. Sonriendo a pesar del cansancio abrumador. Esta victoria no era un regalo, ni era el equivalente heroico de piedra, papel o tijera. Tuvo que luchar con uñas y dientes por ella. Al final, el orgullo de su victoria fue lo único que la mantuvo en pie. Buena pelea, Ochako. Murmuró la rubia entre jadeos. Vio a Ochako sonreír levemente, murmurando. Maldita sea.
Desde un costado de la arena, Midnight contaba ahí, con un rotundo 10 alzó su látigo y lo chasqueó en lo alto. Uraraka Ochako no puede continuar la lucha. Bakugo Katsumi gana el combate. Tsukiko empezó a reír suavemente. ¿Ves esa crueldad, Kurohiri? ¿No crees que eso no es propio de un héroe? Su rostro se transformó en una sonrisa enfermiza. Ella. Dígale al sensei que tengo un recluta potencial. Izuku soltó el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Estuvo cerca. Mina se retorció ligeramente de nuevo para llamar su atención. ¿Y, Izuku, puedes soltarme ahora? Oh, claro. Murmuró, descruzando los brazos y dejando a Mina fuera de su abrazo. Entonces su mente se dio cuenta de la situación, y su rostro se puso rojo como un tomate. Lo siento, Mina. Está bien, ¿no deberías salir a jugar tu propio partido, abracitos? Preguntó Mina sin voltearse a mirarlo. No podía mostrarle su rostro sonrojado. Sí, cierto. Cuando Ochako se despertó, Katsumi estaba en la cama junto a la suya en la enfermería, devorando agua y gomitas como si hubiera estado perdida en el desierto sin comida durante el último mes. Hizo una mueca al levantarse. No pudo contener el gemido de dolor mientras la piel ligeramente quemada se le tensaba sobre las articulaciones, doliéndole como una quemadura solar masiva. Katsumi tragó su porción, luego señaló el tazón junto a la cama de Ochako. La abuela dijo que comieras, vas a necesitar los nutrientes y el azúcar para que su don funcione. Se echó otra gomita a la boca. Ochako rió con tristeza. Nos engañamos mutuamente, ¿eh? Agarró el cuenco y tiró de él hacia sí, haciendo que el objeto flotara lentamente hacia ella. Fue una buena pelea. Katsumi se encogió de hombros. Iba a ganar de todos modos, pero hiciste que valiera la pena. Ochako casi escupe la gomita que estaba comiendo. ¿Mucho orgullo? Tal vez un poco. Katsumi se encogió de hombros con una sonrisa que no se sentía tan hostil como antes. Supongo que es solo una broma para ella. El rostro de Ochako se agrió un poco al despertar. Maldita sea, yo tampoco pude cumplir mi promesa. Katsumi pareció percibir su decaimiento y presionó el control remoto en sus manos, haciendo que el televisor silenciado cobrara vida. ¿Quieres ver a Izuku destrozar a Ice Hot? Izuku se dirigió a la arena arrastrando los pies como si estuviera confundido, discutiendo con la voz en su cabeza. ¿Estás loco? Eso podría matarte. El calor se disiparía antes de que pudiera hacerme daño, no veo otra forma de ganar. Maldita sea, está bien, ganas esta ronda, pedazo de suicida, pero detendré esto en el momento en que se salga de control. Está bien, mamá. Podría ser tu mami si quieres que lo sea. Él empezó a sonrojarse. ¿Estás coqueteando conmigo? ¿No te gustaría saberlo? Izuku negó con la cabeza. Incluso cuando compartimos la misma mentalidad, las mujeres son tan difíciles de entender. Hola, te escucho. Bien. No pudo evitar que una leve sonrisa se formara en sus labios al salir de los pasillos del Coliseo hacia el claro que albergaba el anillo, con la mirada fija en la repentina luz brillante. Shoko lo miraba fijamente desde el otro lado mientras Mika anunciaba su llegada. El hombre que ha vencido las probabilidades hasta ahora, contra el concursante que derrotó a todos sus oponentes en el torneo hasta ahora de un solo tiro. La estridente voz de Mick irrumpió entre el ruido de la multitud. Izuku no prestó atención mientras Mick exageraba la situación para que pareciera aún más desastrosa, respirando profunda y tranquilamente mientras sus articulaciones empezaban a crujir una tras otra. Sus vértebras crujieron desde la base hasta el cuello, luego los hombros. Se golpeó los nudillos con la mano. Había algo correcto en eso. Se perdió el murmullo de Midnight. Dios mío, qué calor. Tosió a un lado, disipando las palabras que había soltado. Listos. Adoptó una postura de combate, y Shoko hizo lo mismo. Tengo un par de segundos, tengo que aprovecharlos. El látigo de Midnight sonó. Comienza. El mundo de Izuku estaba cubierto de blanco. Lady se tambaleó sobre su trasero, mirando hacia el glaciar que sobresalía del estadio. ¿Qué? Supongo que ni siquiera los músculos ayudan contra una peculiaridad como esa. Murmuró Kamui-Wops a su lado. Mick se sobrepuso a la sorpresa. Todoroki Shoko continúa con su récord de combates perfectos, derrotando a Izuku Midoriya de un solo golpe. Midnight se estremeció en su podio. Esto es una exageración a otro nivel, ni siquiera puedo verlo ahí dentro.
Miró fijamente el glaciar que ahora cubría a Izuku. Las afiladas esquinas angulares del hielo refractaban la luz en una miríada de azules. Incluso ocultaban su silueta. Izuku Midoriya no. Se detuvo cuando sintió que algo cambiaba, sus ojos volvieron al glaciar por un momento. Fue entonces cuando el mundo cambió. Tonos de verde cobraron vida en el interior del glaciar, acompañados de un estruendoso crujido que sacudió todo el estadio. Midnight respiró hondo para tranquilizarse. ¿Qué está pasando? Otro crujido resonante interrumpió su interrogatorio. Pequeñas fracturas se extendieron desde la montaña de hielo mientras ésta se filtraba aún más verde y silbaba con vapor. Con un estruendo distintivo que recordaba inquietantemente a un trueno ensordecedor, una gran sección se desprendió de la masa principal, estrellándose contra el suelo fuera del anillo. La cacofonía de destrucción levantó niebla y ráfagas de nieve a su paso. La sombra de Izuku se hizo visible en el eterno azul helado del glaciar. Todas las fracturas dan lugar a su silueta. Ah, Aizawa. Murmuró Mick en su micrófono. Midnight pudo ver la silueta temblar por el esfuerzo desde su posición. ¿Qué es? El estadio tembló cuando el glaciar se agrietó una vez más, y pequeñas fracturas crecieron rápidamente a lo largo de él mientras el brillo verde neón borraba el azul del hielo, lo que hizo que Midnight se protegiera los ojos. Entonces, contra todo pronóstico, Izuku se flexionó. El movimiento provocó que la estructura cristalina fallara y el glaciar se rompió en millones de pequeños pedazos a su alrededor en un glorioso espectáculo de luces, acentuando y refractando el rayo verde que se arqueaba sobre su cuerpo. Jadeaba mientras sonreía con suficiencia, el vapor escapaba de su boca a ráfagas, el sudor goteaba por los valles que sus músculos formaban en su torso casi desnudo, con la piel enrojecida y la camisa desgarrada al liberarse de su prisión ártica. Agarró los restos andrajosos de la camisa y el chándal que llevaba en el torso y los arrancó, la tela ondeando a su costado. Tienes que hacerlo mejor, Shoko. Deja de contenerte. Ven a mí con todo lo que tienes. Capítulo 40. Por lo que he probado del deseo, estoy con aquellos que favorecen el fuego. Momentos antes de la flexión que lo cambió todo. Ragdoll comenzó a reír mientras el chico subía nuevamente al podio, atrayendo la atención del resto del equipo. Solo la oyeron reír así cuando se dio cuenta del plan de otra persona. El gatito se ve un poco rígido, ¿no? Ella rió suavemente otra vez. Casi como si tuviera un plan. Toshiko miró a Inko, quien se movía un poco nerviosa mientras su hijo llegaba al campo, claramente preocupada por su oponente. Su mano se movió sobre la suya, intentando calmar a la madre inquieta, lo que hizo que la mirada de Inko se fijara lentamente en la de la mujer más alta. Midoriya-san, probablemente deberíamos haberte dicho esto antes, pero... Sabía que se sonrojaba ligeramente, incluso en su demacrada forma esquelética. Mientras entrenábamos a tu hijo, descubrimos algo. Podía sentir la mirada de Miruko en su espalda, claramente curiosa por lo que decía. Si el sonido, ahora familiar, de un glaciar formándose era una señal, ambas estaban a punto de ser iluminadas. A partir de hoy, ya no sería un secreto. Tu hijo. El glaciar empezó a tener una luz verde. Él tiene una peculiaridad. Inko parpadeó, sin comprender del todo la realidad de la situación. Entonces, el glaciar se quebró, y las palabras de Toshiko la impactaron como si el trozo de glaciar hubiera caído al suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Él, siempre supe que era especial. Solo pensaba que era lo que una buena madre pensaría. Miruko no se había movido desde que Toshiko pronunció esas palabras. Su mirada se dirigió lentamente al glaciar que se desmoronaba por la fuerza de la naturaleza que era Izuku. Toshiko sonrió, abrazando suavemente a la mujer que sollozaba. Eres una buena madre. Inko no pudo evitar devolver el abrazo y dejar escapar un sollozo feliz cuando el glaciar del tamaño de un edificio se hizo añicos. Tienes que estar bromeando, joder. Miruko saltó a la barandilla cuando el glaciar se hizo añicos y se inclinó para ver mejor el anillo. Sus piernas se debilitaron mientras observaba la electricidad verde que él producía bailar sobre su cuerpo, así como los brillantes músculos de su espalda flexionándose y contorsionándose con su respiración trabajosa. Se flexionó dentro de un glaciar. Ella se desplomó sobre sus rodillas, con la cabeza apoyada contra los postes que mantenían levantada la barandilla y los ojos todavía fijos en la fuente de su angustia. Y se atreve a admitir que la excitó. Maldita sea, Rumi, cálmate, no puedes ponerte cachondo delante de su madre.
Mientras los músculos de Izuku se ondulaban bajo la luz del sol y brillaban por el esfuerzo, ella temía que pudiera tener dificultades para mantener en secreto sus nuevos sentimientos. Izuku agradeció al cielo por haber logrado cerrar los ojos antes de que el glaciar lo envolviera. Realmente no necesitaba saber cómo se sentían los ojos congelados. Con la masa que lo rodeaba, disminuyó su eficiencia metabólica, tal como había sucedido el invierno pasado, y su temperatura central aumentó rápidamente. ¿Sabes por qué te conté todo desde el interior de eso? Reprendió Nana desde dentro de su cabeza otra vez. No con el hielo absorbiendo calor de mí más rápido de lo que puedo generarlo. Dejó que su cuerpo se sonrojara, los vasos sanguíneos transfiriendo el calor desde su núcleo a la superficie de su piel. Deberías hacer esto también. Nana aplicó repentinamente uno para todos en su corazón, y casi entró en pánico ante la intrusión, temiendo que sus capilares se rompieran bajo la presión de su corazón acelerado. Relájate, es solo el 5% de One for All. Un chico grande como tú puede manejarlo. Sonrió cuando la combinación de One for All y su metabolismo derritieron lo suficiente del hielo que lo cubría como para permitirle movimientos minúsculos. Entonces, permitió que One for All entrara en sus brazos, con los músculos tensándose ante el espacio que había derretido para sí mismo. El relámpago verde se intensificó a su alrededor a medida que aumentaba la cantidad de músculos que se hinchaban con la abrumadora energía que le proporcionaba el don, y el exceso se escapaba de su cuerpo en forma de relámpago. Cambiemos la sociedad, ¿vale, Nana? Oh Dios mío, eres un tonto. Podía sentir la sonrisa en su voz mientras se esforzaba aún más, el hielo comenzando a romperse y el calor que generaba provocó que las grietas crecieran rápidamente con el repentino cambio de temperatura. Todos permanecieron allí, conmocionados. Cada uno observaba el rayo verde que se arqueaba sobre el cuerpo del hombre mientras los restos del glaciar caían a su alrededor. Mandalay odiaba su peculiaridad porque sabía que estaba transmitiendo, pero a juzgar por cómo actuaban los demás, no importaba tanto. Tragó saliva, intentando apartar los pensamientos intrusivos que la rondaban al ver su pecho desnudo y su sonrisa burlona. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que establecer las reglas básicas. Bueno, alguien tenía que hacerlo. Pixie, no puedes atraparlo en el campamento de verano. No podemos permitir que la UNWA, o peor aún, su madre, nos demande por no poder evitarlo. Su compañera rubia no pareció inmutarse. La mirada que revelaba sus planes aún permanecía en su rostro. Mandalay se giró hacia Tiger, quien estaba interesado en el cuerpo de Izuku por diferentes razones. Tiger. No pudo evitar sonreír. En un instante, todos los miedos se habían desvanecido. Podemos hacerlo. Si un hombre puede tener una peculiaridad. Lo único que Tiger había necesitado con tanta desesperación durante todos estos años. Puedes seguir adelante. Una vez que termine el festival del primer año, nos pondremos en contacto con ellos. Quiero agradecerle personalmente por vencer nuestros miedos, aunque no fuera su intención. Ragdoll y Pixie Bob se giraron al escuchar las palabras de Mandalay, los dos gatitos se sonrieron el uno al otro y luego a su compañero de equipo masculino atrapado en el cuerpo de una mujer. Tiger casi los aplastó a todos con un abrazo cuando se dio cuenta también. Recuerden enviarle una oferta de pasantía, Mandalay. De todos modos se encontrarían con el niño, pero todos podrían estar de acuerdo en querer verlo y agradecerle antes de eso. Y una nota de agradecimiento. Rugió Tigre con una risa alegre y llorosa. Endeavor balbuceó mientras el hombre se erguía, su enojo hacia Shoko por negarse a usar su fuego se disipó en un instante. Él tiene una peculiaridad, es más que un espécimen físico de primera calidad. Tiene una peculiaridad. Él tiene una peculiaridad. Me dejará un legado sin igual. Shoko no significa nada comparado con lo que él podría hacer por mí. Ella empezó a reír, con una leve sonrisa en el rostro. Pronto se extendió por todo su rostro, transformándose en una sonrisa frenética de ojos abiertos y una carcajada estruendosa. El progenitor perfecto, el inseminador perfecto, el hombre perfecto. Sus llamas comenzaron a elevarse mientras miraba hacia el cielo como si se riera del rostro de Dios. Él será el progenitor de una nueva era. Y será todo mío. Doi observaba el partido atentamente cuando captó algo con el rabillo del ojo. Miró a su izquierda. El grito agudo de Doi hizo que el resto del 1A se girara de golpe. Junto a Doi flotaba una cabeza cubierta de largo cabello verde y un par de manos.
La cabeza sonrió ampliamente, claramente disfrutando de la reacción. Hola, ¿cómo estás? Tokage Setsuna, clase 1, B, encantada. Disculpa que me deje pasar, pero en mi clase teníamos una pregunta para ti. Se llevó las manos flotantes a la cara en un gesto de oración antes de cortarlas hacia la clase. ¿Qué carajo? Neiro estaba teniendo un día de locos. El hombre de 1, había ganado la carrera y también había quedado bien en la segunda ronda. Eso estaba bien, en realidad no importaba tanto, podría haberlo hecho sin ninguna peculiaridad. Luego le arrancó la cabeza de una patada a un robot gigante que había construido un estudiante loco del curso de apoyo. Fue bastante aterrador, pero no del todo increíble. Luego le había exprimido la conciencia a ese farsante de estudios generales como si fuera zumo de naranja. También aterrador, pero, de nuevo, era un hombre corpulento. Entonces salió de un glaciar gigante en un espectáculo de luces deslumbrante, brillando bajo el sol y empapado de sudor y agua. Pony gritó en señal de aprobación. Itsuka solo parpadeó cada vez más rápido, como si solo eso pudiera calmar su rubor. Saiko había derramado té por todas partes y tenía la cara roja de hambre en los ojos. Shiozaki comenzó a cantar sobre cómo no debería caer en pensamientos lujuriosos. Todo el tiempo todavía mirando el anillo con un fuerte rubor, murmurando algo más en voz baja. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, pero sí quiero. En verdes pastos me hará descansar, y junto a aguas tranquilas me pastoreará. Él puede hacerme acostar donde quiera. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Espero que esos caminos incluyan a Izuku. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él puede consolarme con su vara cuando quiera, no, mala y vara. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mi copa está a punto de desbordarse. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Viviré en su casa una vez que nos casemos. Ibara suspiró, sacudiendo la cabeza mientras se frotaba los muslos, volviendo desesperadamente a su oración. Eso lo resolvió. Claramente, Kinoko había echado hongos psicodélicos al almuerzo de Neiro. Esa era la única explicación para las tonterías que estaba presenciando, ¿verdad? Los hombres no tienen peculiaridades. Todo el mundo lo sabe. Las mujeres tienen peculiaridades, los hombres no. Es como decir que el cielo es azul o que uno, B es mejor que uno, A. Son obvios, simples hechos de la naturaleza. Kokomori, ¿qué? Por última vez, no le hice nada a tu comida, Monoma. La mujer bajita no apartó la vista de la arena, embelesada por la imposibilidad expuesta. Y quizá un poco de su piel descubierta, a juzgar por su rubor. No, eso no puede ser cierto, ¿estás? El chico tiene una peculiaridad. Tokage había vuelto la cabeza a su lado del divisor, hablando como si no se hubiera alterado la base de la sociedad. Al parecer, todo el uno, allá lo sabía. Neiro palideció y recorrió con la mirada al resto de la clase. La mayoría miraba con los ojos muy abiertos, algunos tapándose la boca para evitar que sus mandíbulas tocaran el suelo. Algunos vitoreaban, otros gritaban, y Shiozaki apretó los puños con más fuerza, rezando con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Yui solo miró el anillo en silencio. Voy a follármelo. No era una pregunta ni una declaración atrevida, sino la simple constatación de un hecho. Yui. Exclamó Itsuka, volviendo la cabeza hacia la mujer normalmente estoica. Bueno, entiendo por qué lo haría. Asintió Saiko. Pero creo que lo probaré primero, Yui. No me importa, solo voy a follarlo. Respondió Yui en voz baja, asintiendo suavemente. Me pregunto si le gustaría ahogarse. Neiro se sintió mareado. Desde que el glaciar se hizo añicos, Mt. Lady quedó paralizada ante uno de los proyectores, maravillándose al ver a Izuku, con su camisa rasgada ondeando a su costado. Kamui Wops estaba justo a su lado, gritando sobre lo tonta que había sido al asumir que él no tenía ninguna peculiaridad. Deatarms miró de un lado a otro entre los dos, preocupado por su bienestar. Oye Yu, no vayas tras ese chico solo porque tuvo todas las razones para eclipsar tu debut.
La rubia se giró para mirar a la mujer musculosa, con el rostro cubierto de rojo y los ojos nublados. ¿Qué? ¿Qué debut? Izuku permaneció en su postura por unos segundos más, pero Shoko parecía perdida y confundida, tratando de ocultar su rubor mientras todos los demás estaban congelados en su lugar. Miró a Midnight, que seguía mirándolo, a su pecho y a las chispas que salían de él. ¿Sigue la pelea? Midnight solo levantó un dedo acusador. Ti tienes un don. Su postura se derrumbó cuando casi se cayó de cara, con la cabeza girada hacia la cabina donde sabía que estaba Aizawa. ¿No le dijiste al resto del personal? Acusó, lo suficientemente fuerte como para ser captado por las cámaras que lo rodeaban. Los altavoces zumbaron un poco más fuerte, y entonces escuchó la respuesta de su maestra. Una artimaña lógica, perra. Podía oír la sonrisa petulante y ligeramente desquiciada que Aizawa sin duda lucía en su voz. Suspiró y luego volvió a mirar a Midnight. Pero, espera, ya hablé de eso contigo. ¿Recuerdas en la USG? ¿Comando total? Midnight parpadeó, levantando lentamente la vista para encontrarse con sus ojos, recordando lo que había dicho y empezando a sonrojarse al recordar lo decidido y ambiciosa que había sonado ese día, incluso después de todo lo que había pasado. ¿Comando total? Sí, lo recuerdo. Respondió finalmente, tonta, antes de volver a la realidad. Espera, ¿eso es el nombre de tu don? Se pasó la mano por el pelo. Pensé que era como, el nombre de tu técnica de meditación o algo así. ¿Qué? No, ¿quién llama a una técnica de meditación comando total? Se frotó la frente con frustración. ¿Y qué técnica de meditación da tenacidad? ¿Quién nombra su Kirk comando total? Replicó el árbitro, ambos casi olvidando que se suponía que esto era un combate. Izuku estaba sin camisa y estaban siendo transmitidos a todo el planeta. Casi. Shoko no los dejó y disparó otra ola de hielo tras recuperarse de su aturdimiento. Izuku no esquivó y quedó atrapado en un glaciar más pequeño. La mirada de Midnight se fijó en el origen de la ola. Shoko jadeaba levemente, con el costado derecho temblando de frío. Solo. Quédate. Abajo. No terminó de hablar cuando Izuku se desprendió, transformándose y girando fuera del glaciar. Su brazo atravesó el hielo y lo desprendió al sacudirse la escarcha. Emanó vapor de él al sublimarse el hielo o al contacto con su piel. Sus ojos eran de un verde radiactivo y brillaban por el uso adicional de One for All. Arcos verdes de relámpagos danzaban sobre su piel. Dije. Ven a por mí con todo lo que tengas, Shoko. Izuku ya había visto la ira plasmada en el rostro de Shoko, pero esta vez la sintió más visceral. La mujer se abrazó a sí misma mientras su rostro se agriaba de ira, sus ojos clavados en su cráneo. Tú, ¿sabes por qué nunca usaré su poder? Dio un paso adelante, desatando otra ola de frío. El suelo se congeló rápidamente mientras avanzaba hacia su oponente. Izuku le dio un revés al glaciar que se aproximaba antes de que llegara, envolviéndose en una niebla blanca de hielo. Su poder. Shoko no tuvo tiempo de pensar antes de que la enorme figura de Izuku saliera disparada de la nube, su puño impactó contra su estómago y la arrojó a través del ring como si no fuera nada, su cuerpo saltó unas cuantas veces antes de que pudiera usar su hielo para atraparse. ¿Qué quiere ser, Shoko? Preguntó mientras ella se ponía de pie aturdida, limpiándose la sangre del costado de la boca. ¿Sabes qué? Siseó, enfadándose cada vez más con el hombre. ¿Sabe lo que intentó hacer? ¿Por qué? Bueno, entonces. Dijo con una sonrisa burlona, bajando una rodilla de nuevo mientras se preparaba para correr. Adivina esto. ¿Cuántos héroes conoces que se contengan? ¿Qué tiene eso que ver? Se estremeció de nuevo cuando el Goliat, que era su oponente, pareció aparecer frente a ella. ¿Cuántos héroes conoces que contuvieron su poder cuando había vidas en juego? Ella estaba acorralada contra la pared de hielo que la atrapó y la pared de carne, que era Izuku. Mientras él comenzaba a retirar su mano derecha, un rayo verde se arqueaba mientras su lado derecho se abultaba con la musculatura contraída. ¿Cómo vas a actuar cuando tu hielo no pueda salvarte? En ese momento Shoko era una niña pequeña otra vez, mirando a All Might en la televisión en el regazo de su madre, animándola mientras derrotaba a otro villano. Yo. Izuku lanzó el puñetazo cargado, deteniéndose justo antes de que su puño hiciera contacto con su piel. La presión del aire por sí sola agrietó la pared de hielo detrás de ella y la hizo tropezar hacia atrás y caer contra el suelo. Pudo ver el hielo formándose sobre ella mientras se abría paso hasta las rodillas. ¿Qué? Entonces. Espetó, con los ojos ocultos por el flequillo.
¿Vas a ser la fuerza bruta que me obligue a usar su poder? Él sabía que estaba siendo duro. Pero Shoko se había encerrado en sí misma durante demasiado tiempo como para poder hacer esto de otra manera. Forzó una sonrisa. Mostré todo mi poder al mundo para enfrentarte, Shoko. Esperaba que me respetaras lo suficiente como para hacer lo mismo. Empezó a caminar hacia ella. Pero ahora veo que preferirías desafiar a Endeavor antes que enfrentarme como es debido, y mucho menos ser una verdadera heroína. Shoko dio unos pasos temblorosos para enderezarse. Haré ambas cosas. Balbuceó, intentando reunir más hielo de su costado. Su piel se tiñó de azul por la exposición al frío. Me convertiré en una heroína, sin su don. Sin nada de lo que me dio. Le demostraré. Izuku la agarró de la camisa y la arrojó al otro lado del ring. No es su poder. Shoko, ni tú puedes ser una heroína así. Gruñó Izuku, caminando hacia la mujer que luchaba por ponerse de pie. Si tengo que hacerte entrar en razón a la fuerza, que así sea. Es tu poder. Y este es el momento de decidir qué es más importante para ti. Ser un héroe o desafiar superficialmente a tu torturador. Shoko gimió mientras intentaba levantarse. La hipotermia empezaba a afectarle la coordinación. Deja de Sus ojos estaban nublados. mirarme desde arriba. Logró murmurar mientras se incorporaba. Harías lo mismo. Izuku pisoteó el ring, el movimiento del concreto mientras él abría el suelo, el hielo que se había acumulado en el ring salió despedido por la onda expansiva y casi la derriba. Mirándote por encima del hombro. Siseó, si alguien está menospreciando a la gente, eres tú. Sus puños se apretaron a sus costados mientras sus brazos temblaban. Muchos de nosotros estamos dando todo para lograr nuestros sueños, para llegar a la cima. Para demostrar nuestro valor. Su mente fue a las lágrimas de Momo, a Ochako tambaleándose para ponerse de pie, a Shinzou mirándolo con autodesprecio. ¿Y estás aquí hablando de que solo la mitad de tu poder es suficiente? Suspiró, aflojando las manos. Voy a preguntarte de nuevo, Shoko. Dejó que el poder de Orfa creciera en su cuerpo y su voz adquirió una profunda reverberación de poder. ¿Cuál es tu decisión? ¿Por qué lo alarga? Murmuró Doi, fascinado por lo diferente que era esto a las peleas de los demás concursantes hasta ese momento. ¿Está intentando que use todo su poder? Murmuró Momo, notando que las chispas que emanaban de él empezaban a desvanecerse en algunos puntos, casi imperceptibles. Se está esforzando demasiado para prolongar la pelea. ¿Pero por qué? Preguntó Mina, intentando quitarse el rubor que le había brotado en las mejillas en cuanto él salió del glaciar. Kyoka le dio una suave palmada en la cabeza. Porque necesita usar ese poder en algún momento de su carrera, y si no puede hacerlo cuando llegue el momento, la gente morirá. Shoko sintió su pulso débil en sus oídos, mirando hacia su oponente que caminaba hacia ella de la misma manera que lo había hecho contra el estudiante de estudios generales. Él tenía razón. Si quería ganar, no podía simplemente usar los poderes de hielo de su madre. Apenas lo dañaron, solo causando que Midnight temblara de frío en la banda. Si quería ganar esto, necesitaría usar su fuego. Pero ella no pudo hacerlo. No podía sucumbir y usar su poder tras prometerse a sí misma que jamás lo usaría en combate. No después de lo que Endeavor le había hecho a su madre. No después de todo el sufrimiento que su fuego había causado. No podía darle la espalda a su madre después de todo este tiempo. Te pedí una respuesta, Shoko. Gritó Izuku de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Quién quieres ser? Su respiración comenzó a volverse superficial a medida que la hipotermia comenzaba a instalarse. Pronto, ni siquiera necesitaría tirarla si su conciencia fallaba. Por un instante, recordó un recuerdo lejano, sentada en el regazo de su madre, abrazándola con fuerza. Exclamando que nunca quiso ser como Eiji, que odiaba lo que le hacía a su verdadera madre y que nunca quería ser una abusadora como ella. Pero, ¿quiere ser una heroína, verdad? Aún podía ver la triste sonrisa de su madre mientras la miraba desde arriba. Era evidente que sufría, pero amaba demasiado a Shoko como para decirlo. Está bien, mi pequeña llama de nieve. Shoko dejó escapar un sollozo mientras sus lágrimas se congelaban en sus mejillas. No puedo creer lo mucho que había olvidado. No estás atado por su sangre. Tú decides en quién quieres convertirte. Sus lágrimas fluyeron libremente mientras las llamas cobraron vida en su lado izquierdo, derritiendo el hielo que había rodeado su lado derecho. Ella ahogó un sollozo más fuerte mientras su fuego crecía en tamaño exponencialmente, el infierno rojo reflejaba su confusión mientras gritaba las palabras.
Un héroe. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si al final en edición pondremos algo en esa palabra o no, ya lo verán una vez se suba, o mejor dicho ya lo habrán escuchado. En fin, esperamos les haya gustado y nos vemos en la próxima.